Imagina cómo sería tener dominio total sobre tus emociones, mantener la serenidad en medio del caos y encontrar respuestas profundas en momentos de reflexión. Lo que muchos no alcanzan a comprender es que el verdadero poder no reside en lo que decimos, sino en aquello que decidimos no expresar. A lo largo de la historia, grandes líderes, reyes y profetas han entendido que el silencio puede ser más transformador que cualquier discurso. Al guardar silencio frente a una provocación, forzamos a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Las palabras que lanzan al vacío no encuentran respuesta en ti y por ello se ven obligadas a detenerse y reconsiderar, pues no tienen combustible para seguir. Como dice Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Sin embargo, ¿qué puede ser más suave y efectivo que un silencio bien empleado? Cuando decides callar, ofreces una respuesta tan poderosa como la más sabia de las palabras. Consideremos a Jesús, quien durante su juicio ante las falsas acusaciones de los líderes religiosos optó por un silencio cargado de autoridad, no de sumisión. Fue un acto de resistencia ante la injusticia. Proverbios 17:28 dice: hasta el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. Esto nos enseña que el silencio puede cambiar la percepción de los demás, dándote una ventaja inesperada. Imagina estar en medio de una tormenta de acusaciones, donde las palabras vuelan como flechas. Lo único que te protege del daño es tu capacidad de mantenerte en calma. El silencio no es debilidad, es una estrategia. En momentos adversos, la reacción más común es hablar. Pero si eliges el silencio, comienzas a percibir lo que realmente ocurre a tu alrededor. Proverbios 21:23 nos recuerda: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guardar silencio no solo desarma a los demás, sino que también apacigua el ruido interno que nubla tu visión. Al no responder con la misma ira, no solo evitas caer en el juego de la provocación, sino que también te liberas de las cadenas de discusiones vacías. En lugar de desperdiciar energía en el caos, te conviertes en alguien que observa, reflexiona y espera el momento adecuado para actuar. Como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El silencio también actúa como un espejo, reflejando las intenciones de los demás. Número 2, la grandeza de los silencios de Jesús. En la vida, muchas veces el silencio es malinterpretado como señal de debilidad, falta de argumentos o derrota. Sin embargo, la vida de Jesús demuestra lo contrario. Frente a las más grandes injusticias, eligió el silencio como su arma más poderosa, transformando lo que parecía ser una derrota en una lección eterna. ¿Te has preguntado cómo el silencio puede cambiar profundamente tus decisiones, tus relaciones e incluso tu destino? En el día de hoy reflexionaremos sobre cómo esta fuerza silenciosa puede abrir puertas, restaurar la paz y garantizar resultados sorprendentes. Quédate hasta el final, porque la enseñanza más valiosa se encuentra al cierre. El silencio que desarma al enemigo. Este silencio no fue una señal de debilidad, sino una declaración de control absoluto sobre la situación. Jesús no necesitó justificarse ni defenderse ante quienes ya habían decidido su condena. Su silencio fue su escudo, una forma de demostrar que el juicio verdadero no dependía de palabras vacías. El silencio, en su esencia, también es una oportunidad para escuchar. Cuando cesamos de hablar, abrimos la puerta a algo mayor que nuestros propios pensamientos.
Dejamos de lado las emociones que nublan nuestro juicio y permitimos que la paz nos brinde la claridad necesaria. El silencio no es simplemente una reacción ante lo que sucede a nuestro alrededor. Es una decisión consciente. No implica esperar pasivamente a que todo se calme, sino actuar de manera intencional para transformar la situación. Mientras otros luchan con palabras, tú permaneces firme. No porque no tengas una respuesta, sino porque sabes que tu respuesta será más significativa que cualquier palabra dicha en el calor del momento. Al igual que Jesús, puedes demostrar que no necesitas descender al nivel de tus detractores, porque tu integridad habla más fuerte que cualquier argumento. El silencio de Jesús también fue un acto de resistencia. No era que careciera de argumentos para defenderse. Tenía el poder de desmantelar cualquier acusación. Pero al guardar silencio, nos mostró que no siempre debemos involucrarnos en las batallas que otros quieren imponernos. Su ejemplo nos recuerda que, en ocasiones, el acto más poderoso es simplemente callar y permitir que nuestras acciones y no nuestras palabras hablen por nosotros. Cuando te enfrentas a un conflicto, es natural que tu reacción inmediata sea defenderte, justificarte o probar que tienes la razón. Pero ¿alguna vez has pensado que la verdadera fortaleza no radica en lo que dices, sino en lo que decides callar? El silencio es un arma poderosa, más afilada que cualquier palabra en la lucha contra el adversario. Sin necesidad de levantar la voz o hacer un movimiento, puede neutralizar los ataques más feroces. Un ejemplo impactante lo encontramos en Jesús, quien ante el Sanedrín fue acusado injustamente y golpeado. Mateo 26:63 nos enseña algo profundamente revelador, mas Jesús callaba. Este silencio no fue vacío ni pasivo, al contrario, estaba cargado de propósito y significado. Era una respuesta que resonaba con más fuerza que cualquier argumento verbal. En su quietud, Jesús demostró una fuerza interior inquebrantable y nos dio una lección. No malgastes tus palabras con quienes no están dispuestos a escuchar. Esa imagen de Jesús en silencio es desconcertante para muchos. Sin embargo, en su silencio se revelaba una verdad más profunda. No todas las batallas se ganan hablando. A menudo, quien permanece tranquilo es quien realmente tiene el control. Como nos enseña Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Optar por el silencio es optar por la sabiduría. Hay ocasiones en las que el silencio de Jesús puede parecer incomprensible, especialmente cuando enfrentaba el odio y la hostilidad de la multitud. Mientras sus acusadores lo atacaban con gritos y falsas acusaciones, su silencio era como un muro impenetrable. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la verdadera fortaleza no reside en defenderse de las mentiras con palabras, sino en confiar plenamente en que la verdad prevalecerá por sí misma. Callar ante el ataque de los demás les quita el poder de manipular la situación. Este acto de esperar en silencio es, además, un ejercicio de humildad. Reconoces tus límites y depositas tu confianza en Dios, quien tiene el poder de hacer lo que tú no puedes. Tal como ocurrió con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, atrapados entre las aguas y el ejército egipcio. Moisés les dijo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El silencio no cambia las circunstancias externas de manera inmediata, pero transforma nuestra perspectiva interna. En lugar de buscar frenéticamente una solución, el silencio nos permite esperar con paciencia, dejando espacio para que las respuestas lleguen a nosotros.
Es en esos momentos de calma cuando Dios interviene de formas que superan nuestra comprensión. Cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, fue en un instante de quietud que una puerta hacia la libertad se reveló. Por eso el silencio se convierte en ese espacio donde las promesas divinas se cumplen. No porque hagas menos, sino porque permites que el verdadero poder actúe en tu favor. No necesitas forzar las puertas ni actuar con desesperación. Guarda silencio, confía, y verás cómo se abren las oportunidades que parecían imposibles. El arte de callar para escuchar a Dios. Imagina una puerta cerrada frente a ti. Empujas con todas tus fuerzas. Intentas todo lo que está en tu mano para abrirla, pero sigue inamovible. Finalmente, cuando te detienes y dejas de luchar, escuchas un suave clic y la puerta se abre sola. Así funcionan las puertas divinas. En un mundo saturado de ruido, encontrar el momento adecuado para escuchar parece una tarea imposible. Opiniones, distracciones y voces constantes nos rodean, diciéndonos qué hacer, cómo pensar o qué sentir. Pero entre todo ese caos, la voz de Dios suele ser la más difícil de escuchar. Para oírla, debemos aprender a callar, no solo externamente, sino también en nuestro corazón. A veces, las circunstancias parecen no tener salida y la ansiedad nos empuja a actuar de inmediato, buscando soluciones rápidas. Sin embargo, Isaías 30:15 nos recuerda: en el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación. En la quietud y la confianza está vuestra fortaleza. Este pasaje no solo nos invita a descansar, sino que también nos asegura que en la quietud y el silencio se revelan los caminos que el ruido y la desesperación nunca podrán descubrir. Jesús entendió esta verdad perfectamente. Incluso cuando estaba frente a Pilato, no sintió la necesidad de hablar, porque sabía que su misión no dependía de las decisiones o pensamientos humanos. Ese silencio era una expresión de absoluta confianza en un propósito superior, uno que no podía ser interrumpido por las palabras humanas. Nos recuerda que hay momentos en la vida en los que no es necesario justificar nuestras acciones ante los demás, porque ya sabemos quién dirige nuestros pasos. No fue la fortaleza física de David lo que lo protegió en los tiempos más oscuros de persecución, sino su capacidad para encontrar descanso en el silencio, confiando en que Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Hay puertas que permanecerán cerradas hasta que logremos acallar el ruido de nuestros pensamientos y emociones. Muchas veces es la tormenta interna la que nos impide ver las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Este silencio del que hablamos no es rendirse, es una declaración de independencia frente a la necesidad de aprobación o reconocimiento por parte de los demás. Jesús también guardó silencio frente a Pilato cuando era acusado. Sorprendido, Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? Juan 19:10. Este acto nos enseña una lección importante. No todas las batallas se ganan con palabras. En Primera Reyes 19:12 aprendemos de Elías que Dios no siempre se revela en el estruendo. Después de fenómenos asombrosos como un viento fuerte, un terremoto y un fuego, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. Es en ese tipo de silencio, en lo más profundo de nuestro ser, donde podemos experimentar la presencia de Dios. Callar no se trata solo de dejar de hablar. Es un descanso para el alma, una pausa necesaria para que nuestras mentes encuentren claridad. No es una señal de inacción, sino de espera activa, de una fe que entiende que algunas respuestas solo llegan cuando dejamos de buscarlas con ansiedad.
David lo expresó claramente en el Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El silencio también puede ser un acto de resistencia. No siempre necesitamos responder a la provocación. A veces, la mayor demostración de fortaleza es negarnos a usar las mismas armas con las que nos atacan. Jesús mostró este principio cuando, frente a la traición y la violencia, eligió el camino de la paz. Cuando Pedro, impulsivo, cortó la oreja de uno de los que venían a arrestarlo, Jesús no solo lo detuvo, sino que sanó al herido. En lugar de avivar el conflicto, eligió restaurar y traer calma. El silencio tiene el poder de abrir puertas. En los momentos en que las dificultades nos abruman y la confusión llena nuestra mente, el silencio puede ser un refugio, una oportunidad para permitir que algo más grande que nosotros tome el control. Jesús, en lugar de gritar su inocencia o responder con ira, eligió guardar silencio, confiando plenamente en el plan de Dios. En ese silencio nos enseñó que no necesitamos que el mundo valide nuestra justicia. Elías también lo entendió. Después de su victoria sobre los profetas de Baal, huyó lleno de miedo y desesperación. En su angustia buscó a Dios en el ruido, el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba allí. Fue en el silbo apacible y delicado donde encontró la dirección que necesitaba. Primero Reyes 19:12. De manera similar, nosotros también podemos encontrar paz y propósito cuando decidimos escuchar en lugar de hablar. Jesús nos mostró que el silencio, cuando está lleno de propósito, puede desarmar cualquier ataque. No se trata de pasividad, sino de una confianza activa en el plan divino, que a menudo opera en formas que no podemos entender de inmediato. Este tipo de silencio nos libera de la carga de buscar validación humana, recordándonos que el verdadero reconocimiento viene de Dios, quien conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Lucas 22:51. Su calma y sus gestos nos revelan que hay un poder transformador en la quietud, un poder que puede sanar más que cualquier palabra o acción impulsada por la ira. Cuando alguien nos lanza palabras que hieren como espinas, nuestra primera reacción es responder, defendernos y devolver el ataque con más fuerza. Pero, ¿te has preguntado qué podría ocurrir si, en lugar de reaccionar, eliges permanecer en silencio? No se trata de un silencio de derrota o sumisión, sino de un silencio lleno de intención y serenidad. Proverbios 15:1 nos enseña con claridad: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y a veces la respuesta más sabia, más fuerte, es simplemente callar. Cuando alguien nos hiere con sus palabras, cada réplica que damos puede ser como leña al fuego, avivando un conflicto que podría haberse apagado antes de comenzar. Pero el silencio rompe ese ciclo destructivo. Es como un escudo invisible que detiene la chispa antes de que se convierta en incendio. Este silencio, aunque difícil de practicar, trae sanidad y paz. Te da la oportunidad de no responder desde las emociones del momento, permitiendo que la herida no se profundice. Lucas 5:16 nos recuerda que Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. No era el ruido de la multitud lo que le daba fuerzas, sino esos instantes de profundo silencio y comunión con Dios. Aprender a callar es una disciplina que exige paciencia y humildad. Callar no es fácil, sobre todo cuando estamos atravesando tempestades internas. Sentimos una necesidad urgente de hablar, de actuar, de resolver. Pero cuando eliges no reaccionar de inmediato, creas un espacio de paz donde antes había conflicto. Este silencio no solo te beneficia a ti, también tiene el poder de confrontar al que te ofende.
Cuando alguien lanza palabras hirientes, espera una reacción inmediata. Sin embargo, al guardar silencio, creas un momento de reflexión, un instante donde esa persona puede enfrentarse a sus propias acciones. El silencio es como un espejo que refleja el impacto de sus palabras sin necesidad de que tú digas nada. En el silencio encontramos la claridad que nos permite actuar con la sabiduría divina y no desde nuestras limitaciones humanas. Como lo expresa Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar primero nos conduce a respuestas guiadas por Dios y no por nuestras emociones. En el mundo, a menudo nos dicen que debemos alzar la voz para ser escuchados. Pero en el reino de Dios, el verdadero poder está en saber cuándo callar para escuchar su voz. Cuando aprendes el arte de callar, descubres que las respuestas que buscas no están en tus palabras, sino en ese espacio sagrado donde Dios habla en la calma y la quietud. Cada uno de nosotros ha vivido momentos donde un silencio oportuno podría haber evitado que una situación empeorara. Cuando eliges callar, te das el regalo del tiempo para reflexionar, para procesar lo que ha ocurrido. No significa ignorar el dolor, sino no permitir que ese dolor dirija tu respuesta. En lugar de reaccionar desde una herida abierta, te permite sanar antes de decidir cómo actuar. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esta actitud. Cuando fue traicionado y arrestado, eligió el silencio como un acto de fortaleza y confianza en el plan divino. El silencio frente a la ofensa no es solo un acto de sabiduría, es también un acto de amor propio. Te permite preservar tu paz, liberarte de la necesidad de tener siempre la última palabra o de probar algo. En ese espacio de calma encuentras algo mucho más valioso, tu libertad emocional. Es en esos momentos de silencio donde dejas de lado tus preocupaciones, tus temores y tus deseos, abriendo espacio para que algo más grande, la voz de Dios, llene tu corazón. Muchas veces pensamos que acercarnos a Dios significa llenarlo de palabras, pero el silencio demuestra nuestra confianza en su guía. Jesús, incluso en la cruz, nos enseñó el poder del silencio. En medio de los insultos y el sufrimiento, no respondió con ira ni maldiciones. Como dice 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Este acto de no devolver mal por mal mostró una fortaleza que solo puede venir de Dios. En el silencio, Jesús nos enseñó el camino hacia la verdadera paz, hacia una respuesta que sana y transforma. Este tipo de silencio no es una negación del sufrimiento, sino una decisión consciente de no alimentar el dolor. Al permanecer en silencio, eliges no cargar con el peso de la ofensa y, en su lugar, enfocas tu corazón en la paz que proviene de Dios. Muchas veces intentamos aferrarnos a nuestras propias ideas, planes y soluciones, y el resultado es un agotamiento que nos consume. Sin embargo, en el silencio ocurre algo distinto. Es como si soltaras las riendas y de repente el camino frente a ti se aclarara. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque al callar permites que el Señor te muestre lo que realmente importa. Dejas de obsesionarte con lo que no puedes cambiar y comienzas a reconocer lo que Él ya está obrando en tu vida. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es un acto de inacción, sino un ejercicio deliberado de detener el flujo constante de pensamientos y preocupaciones que desgastan nuestra alma. Cuando eliges el silencio, abres tu espíritu para recibir instrucciones claras de Dios, guías que pueden transformar por completo tu forma de entender las circunstancias
que enfrentas. Reflexiona cuántas veces has intentado resolver un problema por tus propios medios, solo para sentirte más confundido y agotado. En las Escrituras encontramos que grandes revelaciones llegaron durante momentos de silencio. Moisés no solo recibió las tablas de la ley, sino también una dirección clara para liderar al pueblo de Israel. De manera similar, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no solo para hablar, sino para escuchar y renovar su propósito en comunión con el Padre. Como enseña Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto una ofensa no significa permitir que otros te humillen, sino demostrar la sabiduría de no permitir que esa ofensa te domine. Es comprender que tu valor no se encuentra en las palabras o acciones de los demás, sino en la verdad de quién eres ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces una palabra hiriente ha encendido un conflicto mayor? Nuestro impulso natural es defendernos, buscar ser comprendidos o validados. Sin embargo, al guardar silencio, demuestras que no necesitas la aprobación de otros para afirmar tu identidad. Este tipo de silencio es un acto de humildad. El silencio de la paciencia no implica resignación, sino una declaración de fe que proclama: aunque no entiendo lo que sucede, confío en que Dios tiene un propósito detrás de esta espera. Es como el sembrador que siembra sus semillas y confía en que, aunque no vea nada al principio, bajo la tierra algo está creciendo. Santiago 5:7 nos anima con estas palabras: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Este silencio también implica dejar de lado la necesidad de ser el centro de atención o de demostrar que tienes razón. El orgullo nos empuja a hablar más, a justificar nuestras acciones, a mostrar nuestra supuesta superioridad. Pero el verdadero poder reside en refrenar ese impulso y optar por el silencio. Proverbios 18:12 nos recuerda: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Piensa en cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, aguardando la lluvia temprana y tardía. Elegir el silencio de la paciencia significa resistir la tentación de manipular las circunstancias o forzar las puertas que aún no están listas para abrirse. Es una decisión de confiar en los tiempos perfectos de Dios. Este silencio es una disciplina que nos aleja de la ansiedad y nos acerca a la paz divina. La espera, aunque desafiante, es una oportunidad para que nuestra fe y humildad crezcan. En una sociedad que idolatra lo inmediato, este tipo de silencio se convierte en una herramienta poderosa. Al callar, creas un espacio donde la humildad puede florecer y con ella la verdadera grandeza. La paciencia nos enseña a gobernar nuestras emociones, evitando que el orgullo nos lleve a enfrentamientos que no edifican. Así como el labrador espera con esperanza la llegada de la cosecha, aprendemos que todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. Durante esa espera encontramos consuelo y serenidad, porque nuestra confianza no radica en lo que vemos, sino en aquel que tiene el control de todas las cosas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos mientras esperamos es la tentación de hablar, quejarnos, expresar dudas o dejar que el desánimo gobierne nuestras palabras. Sin embargo, la paciencia nos llama a mantener el silencio, a proteger nuestra fe de la contaminación que el temor y la incertidumbre pueden traer. En este acto de guardar silencio ante nuestra propia soberbia, encontramos una fuerza inesperada. Como dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al elegir el silencio frente al orgullo, estamos rechazando una carga invisible que roba nuestra paz y nos aleja de la humildad que agrada a Dios. Es un acto difícil porque el ego siempre busca ser reconocido y alimentado. En esos momentos de silencio, no permitas que la duda invada tu corazón ni que los pensamientos de derrota te dominen. Más bien, deja que el silencio se convierta en el terreno fértil donde la confianza crezca. Tal como nos enseña el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este silencio no es inacción, es un refugio, una barrera que nos protege de la impaciencia y la desilusión. Cuando decides esperar en calma, estás demostrando una fe que confía plenamente, incluso sin entender completamente lo que sucede. La paciencia nos muestra que aquello que esperamos no solo será bueno, sino incluso mejor de lo que alguna vez soñamos. Porque los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados, son momentos invertidos en algo más grande, algo que solo puede revelarse en el momento exacto designado por Dios. Como nos recuerda Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este llamado no es para quedarnos inmóviles, sino para practicar una fe activa que confía en el silencio, una espera llena de esperanza. Esperar en el Señor no es un acto de pasividad, sino una demostración de confianza constante. Es saber que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios está obrando a tu favor. Es importante comprender que los tiempos de espera también son tiempos de preparación. Mientras esperamos, Dios está trabajando tanto en las circunstancias como en nosotros mismos. Aunque no puedas percibirlo, en tu interior Dios está formando la paciencia, la fortaleza y la fe que necesitarás para recibir su promesa. Es como un arquero que debe tensar el arco antes de disparar su flecha. Si lo hace antes de tiempo, la flecha no llegará al blanco. De igual manera, el silencio en la espera es esa preparación necesaria, esa tensión que nos alista para el momento perfecto en que todo se alineará. Incluso cuando la espera parece interminable, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, aunque no siempre coincidan con los nuestros. Como nos dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que nosotros percibimos como una espera interminable, para Dios es solo una pequeña parte de su plan divino y perfecto. Guardar silencio en medio de la espera es una manifestación de una fe madura, de aquel que comprende que la bendición no consiste en recibir lo que se anhela de inmediato, sino en recibirlo en el momento apropiado, cuando verdaderamente estemos listos para recibirlo. Número 7. El poder del silencio frente al orgullo propio. El orgullo es una fuerza silenciosa que puede dominar nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta. Se oculta tras nuestras palabras, gestos y la necesidad de ser reconocidos, de siempre tener la razón, de querer mostrar al mundo nuestro valor. Cuando decidimos callar ante ese impulso interior, conseguimos observarlo sin permitir que nos domine. Es en ese espacio de silencio donde podemos reflexionar y descubrir la verdadera razón detrás de nuestra búsqueda de validación. ¿Realmente necesitamos que nos aplaudan? ¿O estamos buscando algo más profundo, algo que solo Dios puede darnos? Como nos recuerda Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este tipo de silencio también nos libera de la necesidad de responder a los demás en medio de una discusión.
En esos momentos nuestras mentes se llenan de preguntas. ¿Por qué no está pasando nada? ¿Acaso no me están escuchando? Pero la fe requiere aprender a callar esas voces, dejando que el silencio nos reconecte con la certeza de que algo está ocurriendo, aunque no lo veamos. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es en ese silencio donde esa convicción se fortalece. Cuando permitimos que el silencio sea el terreno donde nuestra fe se enraiza, descubrimos que la espera no es un tiempo perdido, sino el tiempo perfecto para que lo que esperamos cobre forma. Número 9. El poder de callar antes de actuar. En la rapidez de la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de actuar sin pensar. Nos vemos envueltos en situaciones que requieren una respuesta urgente, y la prisa por solucionarlas nos empuja a actuar sin detenernos a reflexionar. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Elegir el silencio, entonces, es un acto de sabiduría y madurez. Al final, el silencio ante el orgullo propio nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos perciben los demás, podemos concentrarnos en lo que Dios piensa de nosotros, y al liberar esa carga, experimentamos una paz que el orgullo jamás podrá ofrecernos. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El silencio te eleva porque demuestra que no tienes nada que demostrar. Al contrario, permites que tu integridad y tus acciones hablen por ti. A veces lo más difícil no es el silencio frente a los demás, sino frente a nosotros mismos. Ese instante en el que nos damos cuenta de que estamos buscando reconocimiento o gratificación personal. No se trata de negarnos a nosotros mismos, sino de descubrir nuestro verdadero valor, no en lo que decimos o en cómo nos ven, sino en quiénes somos en nuestra esencia. Número 8. El silencio que alimenta la fe. La fe no siempre se alimenta de palabras. A veces necesita del silencio para crecer y fortalecerse. En esos momentos en los que las respuestas parecen no llegar, el silencio puede ser la herramienta que te conecta con lo invisible, con lo que no puedes ver, pero sabes que está trabajando a tu favor. No necesitas llenar el vacío con explicaciones o justificaciones, porque el silencio se convierte en el espacio donde la fe madura sin interrupciones. Cada vez que eliges callar frente a las dudas y las incertidumbres, estás diciendo con tu actitud que confías en algo más grande que tú mismo. Este tipo de fe no necesita demostrar nada. Simplemente se mantiene firme en la confianza de que lo que está por venir es mucho más grande de lo que puedes imaginar. A veces, en medio de una confrontación, el orgullo nos impulsa a querer tener la última palabra, a demostrar que estamos en lo correcto. Pero en ese deseo de tener la razón, a menudo perdemos lo que realmente importa: la paz y la armonía en nuestras relaciones. Guardar silencio, incluso cuando podrías ganar la discusión, es una manera de mostrar que valoras más la relación que tu propio ego. Romanos 4:20 nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese fortalecimiento vino en el silencio, en la espera, en la convicción de que Dios cumple lo que promete, aunque el tiempo parezca jugar en su contra. El silencio que alimenta la fe también te enseña a depender menos de las palabras y más de la experiencia interna de confiar. Al elegir el silencio en medio de la incertidumbre, estás cultivando un espacio donde tu fe puede crecer y madurar. Es como el agricultor que siembra una semilla en el suelo y no pasa sus días
desenterrando para comprobar si ya está germinando. Él confía en que bajo la tierra esa semilla está cumpliendo su propósito y el suelo la está nutriendo. De igual manera, en tu vida, el silencio se convierte en esa tierra fértil donde tu fe echa raíces profundas. En ese silencio interior, dejas de buscar señales inmediatas y aprendes a confiar en lo que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Un ejemplo poderoso de este tipo de fe silenciosa lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero los años pasaban y la promesa parecía alejarse cada vez más. Sin embargo, Abraham eligió creer, incluso en medio del silencio, cuando no había señales visibles de que esa promesa se cumpliría. Aunque no puedas ver el crecimiento al instante, sabes que está sucediendo, y esa certeza te permite esperar con tranquilidad. El silencio también te aleja de la necesidad de buscar señales externas para validar tu fe. En lugar de depender de lo que ves o escuchas para mantener tu esperanza, el silencio te enseña a poner la vista en lo invisible, en lo que Dios está obrando, más allá de lo que tus sentidos pueden captar. Como nos dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En la vida habrá momentos en los que no obtengas respuestas, donde el silencio parece ser la única respuesta que recibes. Pero en ese espacio, la fe encuentra su terreno perfecto para crecer, porque no depende de lo que ves o controlas, sino de la confianza plena en que Dios está obrando en tu vida de maneras que aún no puedes comprender. El silencio alimenta la fe, no porque te aísle de las dificultades, sino porque te enseña a confiar en lo que está más allá de tu control. El Salmo 37:7 nos invita a esta confianza pacífica. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por el que prospera en su camino. Este silencio no es la ausencia de fe, sino la manera más pura de demostrar que crees, incluso cuando no tienes todas las respuestas. El silencio que nutre la fe no es simplemente la capacidad de callar en el exterior, sino de acallar las dudas internas que nos asaltan cuando la espera se prolonga. Cuando decides no hablar mal de los demás, incluso cuando la tentación es grande, demuestras que tu carácter es más fuerte que el impulso de criticar. Guardar silencio en esos momentos refleja que prefieres construir puentes, no destruirlos. Sabes el poder que tienen tus palabras para edificar o derribar y decides usarlas con sabiduría. Santiago 3:5 nos alerta sobre el peligro de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Al guardar silencio, te proteges de ser asociado con palabras hirientes o malentendidos que más tarde podrían volverse en tu contra. Proverbios 10:19 lo deja claro. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Callar es una muestra de prudencia que te resguarda de los efectos corrosivos del chisme. El silencio también es una declaración de integridad. En ese momento de silencio, tienes la oportunidad de evaluar la situación desde una perspectiva más clara, evitando decisiones apresuradas que podrían tener consecuencias negativas. Es en ese pequeño espacio de tiempo donde encuentras la oportunidad de invitar a la reflexión y a la sabiduría a guiar tus acciones. La prisa, por el contrario, nublará tu juicio, pero el silencio lo afina. En la Biblia vemos ejemplos de cómo este principio se aplica de manera práctica. El silencio, antes de actuar, también muestra confianza en que no todas las soluciones provienen de nuestras propias manos. A veces, el mejor acto que podemos hacer es no actuar inmediatamente, sino permitir que el tiempo, la oración
y la reflexión nos den la claridad que necesitamos. Como nos dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Proverbios 26:20 lo explica con precisión. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Tu silencio es como quitar la leña del fuego, permitiendo que se apague antes de que cause más daño. El silencio no solo te protege de caer en el chisme, también te preserva de ser víctima de sus consecuencias. A menudo, participar en conversaciones como esas puede parecer algo trivial en el momento, pero sus consecuencias pueden ser sumamente destructivas. Sin embargo, hay una herramienta poderosa que puede protegerte de caer en esa corriente: el silencio. En un mundo donde todos parecen apresurarse a hablar sobre los demás, el decidir no involucrarse es un acto de verdadera sabiduría. Como se dice en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo nos recuerda que muchas veces el silencio es nuestra mejor defensa ante las palabras vacías y nocivas que el chisme propaga. Por esa razón, las acciones de las personas sabias son precisas y efectivas. El silencio, antes de actuar, también te protege de esas emociones impulsivas que pueden empañar tu juicio. Cuando nos encontramos en una situación tensa, como un conflicto o una decisión difícil, las emociones suelen estar al borde de la explosión. En esos momentos, el silencio se convierte en un refugio seguro que evita que tomemos decisiones apresuradas. Existe un poder impresionante en el acto de callar antes de actuar, en esa pausa que permite que la sabiduría guíe nuestros pasos. Proverbios 16:21 nos dice: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Guardar silencio antes de dar el siguiente paso nos permite actuar con precisión, en lugar de reaccionar con impulsividad. El silencio antes de actuar es como detenerse en una encrucijada para observar todas las direcciones antes de tomar un camino. Guardar silencio te permite ver el panorama completo, mirar más allá de lo inmediato de la situación y discernir el mejor camino a seguir. Jesucristo mismo practicaba esto. Cuando la multitud le presionaba para tomar decisiones apresuradas, Él elegía el silencio y la oración. Lucas 6:12 nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue después de ese tiempo de silencio y reflexión que tomó decisiones fundamentales, como la elección de sus discípulos. Cuando alguien se acerca a ti con una historia fascinante, con la tentación de propagar rumores o alimentar conversaciones destructivas, el silencio se convierte en tu escudo. No es necesario participar en cada charla ni ofrecer tu opinión sobre cada situación. De hecho, al callar, puedes detener el ciclo de negatividad. Al no avivar la chispa inicial, te estás deteniendo a ti mismo por un momento. Guarda silencio. Escucha lo que tu corazón y tu espíritu te susurran en esa pausa. No dejes que la presión externa o el impulso interno te dominen. Nehemías es uno de los más grandes ejemplos de alguien que supo callar antes de actuar. Cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, no se apresuró a actuar. En lugar de eso, pasó días en oración y silencio, esperando la dirección divina antes de moverse. En Nehemías 1:4 está escrito: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No fue hasta que encontró claridad en ese tiempo de silencio que decidió qué hacer. Proverbios 14:29 lo expresa con claridad: el que tarda en airarse
es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tomarte el tiempo para callar antes de actuar te da el espacio necesario para calmarte, pensar y luego actuar con sabiduría. En el silencio hallarás la claridad necesaria para actuar con verdadera sabiduría. Descubrirás que muchas veces el paso más sabio no es aquel que surge en el calor del momento, sino el que nace tras una pausa llena de reflexión, permitiendo que Dios nos guíe hacia la respuesta adecuada. Número 10. El silencio como escudo contra el chisme. El chisme es como un río subterráneo que se infiltra silenciosamente, separando corazones, sembrando discordia y dejando tras de sí un rastro de dolor. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar bajo el impulso de las emociones, estás construyendo una base sólida de autocontrol que te permitirá enfrentar las tormentas con serenidad y entendimiento. Ese silencio nacido del dominio propio no es señal de debilidad, sino un testimonio de verdadera fuerza espiritual. Refleja un corazón que ha aprendido a no caer en cada provocación, a no ser arrastrado por cada emoción pasajera. Muchas veces la verdadera batalla no está en las palabras que dirigimos a los demás, sino en las que hablamos en el silencio de nuestra alma. Ese silencio interior que rechaza la ira, el miedo y la ansiedad, fortalece el espíritu y nos acerca más a la paz de Dios. Como nos recuerda Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un mundo ruidoso, donde las palabras vacías y apresuradas dominan, el silencio ante el chisme se convierte en un acto de sabiduría divina. No necesitas unirte al ruido, elige ser un canal de paz. En ese espacio de calma, no solo encontrarás protección, sino también la libertad de ser una luz que edifica y trae esperanza donde otros destruyen. Número 11. Silencio y autocontrol, un baluarte espiritual. Superar el mal no siempre implica pelear con fuerzas externas. Muchas veces, la victoria más grande ocurre en lo profundo de nuestro ser. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. Durante su tiempo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, no respondió apresuradamente ni cedió al desafío. Guardó silencio y cuando habló, lo hizo con autoridad y sabiduría, citando las Escrituras. Mateo 4:1-11. Este ejemplo nos enseña que el verdadero poder no está en la rapidez de nuestra respuesta, sino en la capacidad de esperar, discernir y actuar sabiamente. El silencio como herramienta de autocontrol nos permite analizar las situaciones desde una perspectiva divina. Cuando eliges no responder de inmediato, abres un espacio para comprender mejor lo que realmente sucede. Proverbios 16:32 nos recuerda: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse uno mismo que conquistar ciudades. Este silencio es un refugio espiritual que no solo nos protege de conflictos externos, sino que también refuerza nuestra fe y carácter desde adentro. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de entregarlas a Dios para que nos ayude a manejarlas con sabiduría. Un pequeño fuego puede encender un gran bosque, pero tu silencio actúa como un agua que apaga esas llamas antes de que se propaguen. Además, al guardar silencio, también proteges a los demás. Al negarte a participar en palabras que hieren o destruyen, estás siendo un guardián de la dignidad y la reputación de los demás. Tus palabras no deben ser piedras que dañan en secreto, sino herramientas que construyen y restauran. Al elegir callar, en lugar de reaccionar, demuestras una madurez que refleja la obra del Espíritu Santo en ti. El autocontrol no es un don que recibimos de inmediato, es un fruto que crece con el tiempo. Cada vez que decides no dejarte llevar por la ira o la frustración,
fortaleces ese músculo espiritual. Las emociones intensas pueden tentar a responder con dureza, pero el silencio nos da el tiempo para entregar esas emociones a Dios y permitirle obrar en nuestro corazón. Como resultado, el peso de la ira o la frustración desaparece, reemplazado por la paz que viene de confiar en el Señor. El silencio no es solo una herramienta contra el chisme o las palabras hirientes. Es una expresión de autocontrol y dependencia en Dios. La capacidad de guardar silencio en los momentos de mayor tensión emocional es una de las mayores fortalezas espirituales que podemos desarrollar, porque nos permite caminar con paz y propósito en medio de las tormentas de la vida. Proverbios 29:11 lo ilustra de forma contundente. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Es natural reaccionar desde la emoción del momento, pero esa reacción suele estar basada en percepciones limitadas. Cuando decides callar, permites que el tiempo revele aquello que inicialmente no comprendías. Santiago 1:19 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El silencio actúa como un puente que nos ayuda a escuchar con el corazón antes de actuar. La paz interior que proviene del autocontrol nace muchas veces de ese acto deliberado de guardar silencio. El silencio nos otorga un momento para respirar, reflexionar y, lo más importante, evitar palabras de las que podríamos arrepentirnos más tarde. En ese espacio de calma encontramos la claridad que necesitamos para actuar con sabiduría. Controlar nuestras palabras no es solo abstenerse de hablar precipitadamente, sino también aprender a manejar nuestras emociones. Como nos recuerda Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Al optar por el silencio frente al chisme, elegimos la sanidad en lugar de la herida. Este acto de prudencia nos permite observar con mayor profundidad antes de emitir juicio. Con frecuencia, los rumores y los chismes están basados en verdades parciales o malentendidos que se agrandan al repetirse. Al no participar en esa cadena de opiniones apresuradas, nos damos la oportunidad de ver las cosas con claridad e imparcialidad. Permanecer callados frente al caos de los rumores nos permite evaluar con serenidad, actuando desde la sabiduría que solo el silencio puede proporcionar. Santiago 1:19 lo reitera: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos llama a escuchar con atención antes de reaccionar. Y el silencio es la herramienta más poderosa para cultivar esa escucha activa. Guardar silencio frente a las injusticias no significa pasividad. Es en realidad un acto profundo de fe en que Dios tiene la última palabra. Este tipo de silencio es una declaración de confianza en que Él obra a través de su justicia perfecta, incluso cuando no vemos una solución inmediata. En un mundo que glorifica las respuestas rápidas y la autopreservación, el silencio puede parecer una muestra de debilidad. Sin embargo, el verdadero poder radica en saber que no todas las batallas se ganan con palabras o acciones impulsivas. El silencio, además, nos permite estar presentes. Nos da la oportunidad de percibir las emociones, los gestos y los sentimientos que están detrás de las palabras de otros. Esta escucha profunda, posible gracias al silencio, fortalece nuestras relaciones, porque muestra que realmente valoramos lo que la otra persona está diciendo, en lugar de simplemente esperar nuestro turno para hablar. Este autocontrol no solo evita conflictos, sino que transforma la dinámica de nuestras interacciones. Proverbios 15:1 afirma:
La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. En ocasiones, la respuesta más suave es simplemente no responder y permitir que el silencio traiga calma. El silencio no solo protege nuestras relaciones, también es una herramienta poderosa para interrumpir ciclos destructivos. En medio de una discusión, cada palabra puede ser como una chispa que aviva el fuego. Al elegir callar, detenemos ese ciclo y abrimos espacio para la reconciliación. Santiago 1:19 nos recuerda una vez más el poder del silencio. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo no solo nos ayuda a comunicarnos mejor, sino que también nos enseña a cultivar relaciones basadas en la comprensión y el respeto. Cuando enfrentamos injusticias, todo dentro de nosotros clama por actuar, por restaurar lo que ha sido dañado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una verdad contracultural. A veces, la respuesta más poderosa frente a la injusticia es guardar silencio. Romanos 12:19 nos instruye: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Elegir el silencio no es rendirse ante la injusticia, sino confiar en que Dios es el juez supremo. Este acto de fe declara que confiamos en su justicia divina, que es mucho más perfecta y completa que cualquier solución humana. Piensa en nuestro Señor Jesucristo durante su juicio. Fue traicionado por aquellos a quienes amaba, acusado con falsedades y condenado de manera injusta. En ese instante, muchos habrían esperado que se defendiera, que alzara su voz y proclamara su inocencia con firmeza. Pero Jesús eligió un camino diferente: el silencio. No es que evitara enfrentar la verdad, sino que entendió que a veces el silencio habla con más poder que las palabras. Guardar silencio en momentos críticos puede ser un acto de sabiduría, ya que evita que las palabras se conviertan en piedras que hieran en lugar de sanar. El silencio bien empleado construye puentes en lugar de levantar barreras. Permite que la paz y el entendimiento encuentren su lugar. En esos momentos de aparente inacción, dejamos que Dios sea quien pelee nuestras batallas. Y en ese silencio lleno de propósito, descubrimos una fuerza que no puede ser movida por las circunstancias externas. Proverbios 17:28 nos recuerda: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es prudente. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre cómo el silencio puede ser la llave para relaciones más sanas y llenas de propósito. 12. El poder transformador del silencio en las relaciones. Las palabras tienen el poder de edificar o de destruir, pero el silencio posee un poder singular. En los momentos de tensión o desacuerdo, la tentación de querer tener la última palabra es grande. Sin embargo, la verdadera fuerza no radica en quien grita más fuerte, sino en quien sabe guardar silencio en los instantes apropiados. Este silencio permite que las heridas emocionales tengan espacio para sanar y que las emociones encuentren calma. Proverbios 11:12 enseña: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. En nuestras relaciones más cercanas, ¿cuántas veces hemos pronunciado palabras en un momento de ira que luego lamentamos profundamente? Las palabras lanzadas con enojo pueden dejar cicatrices difíciles de borrar. En contraste, el silencio nos ofrece una pausa, un tiempo para pensar, para dejar que la empatía y el amor dominen nuestras acciones. Este tipo de silencio no es una señal de debilidad ni evasión, sino una demostración de respeto y madurez espiritual. Jesús, nuestro ejemplo perfecto,
mostró esta sabiduría en muchas ocasiones. Recordemos su interacción con la mujer acusada de adulterio en Juan 8, 6, 8. Cuando los líderes religiosos le exigieron una respuesta inmediata, él no se apresuró a hablar. En lugar de eso, se inclinó y escribió en el suelo. Su silencio, lleno de propósito, permitió que el ambiente hostil se calmara y creó el espacio necesario para que sus palabras finales transformaran la situación por completo. Este mismo principio se aplica a nuestras relaciones cotidianas. No siempre es necesario tener una respuesta inmediata. A veces, el silencio nos da la oportunidad de reflexionar y evitar que los conflictos escalen. Pensemos en esas veces en que un momento de pausa podría haber evitado discusiones o heridas innecesarias. Al callar, creamos un ambiente donde la verdad puede florecer y donde las relaciones tienen la oportunidad de fortalecerse. El silencio también tiene un papel crucial en la sanación emocional. Después de una discusión, no siempre es prudente seguir hablando para aclarar las cosas. A menudo es mejor dar un tiempo para que las emociones se enfríen, para que ambos lados puedan ver la situación desde una perspectiva más equilibrada. Jesús entendió esto profundamente. En varias ocasiones eligió escuchar primero, guardar silencio y luego hablar con palabras llenas de gracia y verdad. Pensemos en el impacto de nuestras palabras. Las frases dichas en medio de la frustración pueden convertirse en espadas que hieren profundamente. Pero el silencio, ese acto intencionado de detenerse, puede ser el bálsamo que sana las heridas. Es incómodo, sí, porque nos obliga a confrontar nuestras propias motivaciones y emociones. Pero en esa pausa encontramos el espacio para alinearnos con la verdad de Dios, para permitir que su amor guíe nuestras acciones y para dejar que su paz llene nuestras relaciones. Santiago 1:5 nos garantiza que si alguno de nosotros carece de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproches, y será otorgada. Sin embargo, esa sabiduría no llega en medio del bullicio y la agitación. Se presenta en el silencio, cuando elevamos nuestras oraciones y aguardamos con paciencia. En el acto de guardar silencio, de renunciar a la necesidad de responder o de exigir justicia por nuestra cuenta, liberamos nuestras almas de cargas innecesarias. Como bien nos exhorta Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo maldades. El silencio abre las puertas para que Dios obre de formas que nunca imaginaríamos. Mientras permanecemos callados, Él actúa en nuestro favor, trabajando en maneras que nuestras manos no podrían alcanzar. En Primera de Reyes 19:12 leemos sobre el silbo apacible y delicado. Fue en ese murmullo suave donde Elías encontró la revelación divina que tanto necesitaba. Este ejemplo nos enseña a detenernos y escuchar, porque es en la quietud donde las respuestas más profundas llegan, donde Dios siembra comprensión, claridad y soluciones que nuestras mentes agitadas no pueden producir. A través de la historia bíblica encontramos innumerables ocasiones en las que el pueblo de Dios enfrentó situaciones de injusticia y en lugar de luchar con sus propias fuerzas, eligieron esperar en silencio, confiando en la intervención divina. Recordemos el momento en que Moisés y los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. En ese instante de desesperación, Moisés proclamó: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta escena nos recuerda que el silencio no es un acto de debilidad,
sino una demostración de fe en la soberanía de Dios. El silencio también es una señal de humildad y disposición para recibir. Al callar, dejamos espacio para que Dios entre en nuestras vidas, mostrándonos aquello que no habríamos descubierto por nosotros mismos. Este espacio de calma nos aleja del constante ruido interior de nuestras preocupaciones y emociones. Nos enseña a liberar el control, a dejar de llenar cada instante con palabras o acciones y a permitir que Dios nos hable en formas inesperadas. No siempre escuchamos su voz de manera audible, pero sí sentimos una claridad renovada, un entendimiento que antes nos eludía. En Mateo 27, 12, 14, encontramos a Jesús acusado injustamente, permaneciendo en silencio ante las autoridades. Pilato le pregunta: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no responde ni una palabra, y ese silencio asombra al gobernador. Este acto no fue una señal de debilidad, sino una muestra de autoridad, un reflejo de su total confianza en el plan divino, incluso frente a la mayor injusticia. Su silencio nos enseña que no necesitamos ser consumidos por el deseo de venganza, pues confiamos en que la justicia de Dios es más perfecta y elevada que cualquier acción humana. Este tipo de silencio también nos protege del veneno de la amargura y el resentimiento. Intentar buscar justicia por nuestros propios medios nos carga con un peso que no nos corresponde. Como dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En este descanso silencioso encontramos lo que nuestra alma realmente necesita: una paz y una revelación que trascienden el ruido y la confusión de este mundo. El silencio no solo abre la puerta para que Dios nos hable, sino que también nos revela verdades profundas sobre nosotros mismos. En la pausa, cuando dejamos de luchar contra las olas de nuestras propias emociones y preocupaciones, se manifiesta una claridad que nos conecta con lo divino. Nos permite ver no solo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sino también lo que debemos ajustar en nuestros corazones. Primera de Reyes 19:12 ilustra perfectamente este principio. Elías no encuentra a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Es una lección poderosa. Dios no siempre se manifiesta de manera estruendosa o dramática. A menudo se revela en momentos de calma, en el silencio en el que nuestras almas están dispuestas a recibir. Además, este acto de guardar silencio no significa ignorar las injusticias que enfrentamos. Más bien, es una elección deliberada de no permitir que el rencor o el deseo de venganza dominen nuestros pensamientos. Como Jesús, podemos aprender a confiar en que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, su silencio no fue una capitulación, fue un testimonio de su fuerza interior, de su certeza en que el propósito de Dios se cumpliría. Mateo 27, 12, 14 nos recuerda cómo su falta de palabras asombró a Pilato, mostrando que la verdadera autoridad no siempre se encuentra en las palabras, sino en la paz que proviene de confiar en Dios. El silencio, cuando se abraza como un acto de fe, nos protege de caer en la trampa del resentimiento y la autocompasión. Nos libera para vivir en la esperanza y en la seguridad de que Dios está trabajando a nuestro favor. En esos momentos de quietud encontramos una paz que el mundo no puede dar y una fortaleza que solo proviene de la confianza en el Señor. Así que no temamos al silencio. Abracémoslo como un regalo, un momento sagrado donde Dios nos guía, nos fortalece y nos revela su amor inagotable. Dejemos que nuestras almas descansen en Él, como nos recuerda el Salmo 62:5.
y permitamos que el silencio sea el espacio donde las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. En esos momentos en los que decidimos guardar silencio, nos enfrentamos a nuestras inquietudes, miedos y anhelos más profundos. Proverbios 20:22 nos ofrece una guía clara. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. El acto de callar no solo permite que Dios sea quien luche tus batallas, sino que también protege tu alma de la amargura y del deseo de venganza. Al elegir el silencio, te apartas del rencor y das espacio a que la paz de Dios gobierne tu vida, incluso en medio de las dificultades. En el bullicio de la vida cotidiana, muchas veces las respuestas que necesitamos parecen estar escondidas. Sin embargo, cuando optamos por la quietud, tanto interna como externa, abrimos un espacio donde la sabiduría divina puede manifestarse. El Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en esa calma intencionada donde empezamos a ver con claridad lo que antes permanecía oculto, donde la verdad comienza a revelarse con poder. En lugar de desgastarnos buscando justicia con nuestras propias manos, depositamos nuestra confianza en que Dios ve todo y su justicia es perfecta. Mientras tú permaneces en silencio, Dios actúa en tu favor y su obra tiene un alcance mucho mayor que cualquier esfuerzo humano. 14. El poder del silencio que revela. El silencio no es solo una herramienta para calmar la mente o evitar conflictos, sino también el espacio donde ocurren las grandes revelaciones. Fue en un momento de silencio y fe cuando Dios abrió el mar rojo y dio la victoria a su pueblo. Guardar silencio frente a la injusticia no es tarea fácil. Requiere una fe profunda y la humildad de reconocer que no todo depende de nosotros. Pero en ese acto de confiar en silencio, Dios despliega su poder de maneras que nuestras palabras no podrían igualar. Con frecuencia, el silencio se convierte en el campo de batalla donde Dios pelea por nosotros, donde su plan se cumple y su justicia se manifiesta. Jesús mismo modeló esta práctica de buscar revelación en la quietud. A lo largo de su ministerio buscaba lugares solitarios no solo para orar, sino también para escuchar. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En esos momentos de soledad y silencio, encontraba la guía que necesitaba para tomar decisiones trascendentales. Cuando nosotros elegimos el silencio y dejamos que la gratitud hable desde el corazón, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de algo mucho más grande que nosotros mismos. Primero Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 15. Silencio y gratitud, el lenguaje del corazón. El Salmo 65:1 nos enseña: a ti se debe el silencio y la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Este versículo nos recuerda que el silencio, cuando se combina con gratitud, se convierte en una forma de adoración, una declaración de fe en todo lo que Dios ha hecho. No se trata de lo que podamos decir, sino de lo que podemos sentir profundamente en el corazón. La gratitud silenciosa nos permite apreciar lo que ya hemos recibido, sin la necesidad de pedir más. Es un estado de reverencia y asombro, donde simplemente estar en la presencia de Dios y de sus bendiciones es suficiente. A veces las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. La gratitud, en su forma más pura, a menudo no requiere ser pronunciada en voz alta. Se experimenta profundamente en el corazón como una respuesta silenciosa pero poderosa a la bondad de Dios. El Salmo 34:1 declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo
en mi boca. Este tipo de gratitud nos lleva a un contentamiento profundo, una paz interior que surge al reconocer que ya hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Hebreos 12:28 nos anima. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. En este agradecimiento silencioso encontramos plenitud, no a través de palabras, sino mediante una actitud de corazón que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Guardar silencio nos permite estar verdaderamente presentes en el momento, dejando que la gratitud nos envuelva completamente. En el silencio, el corazón se abre para recibir las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que cada vez que enfrentes dudas, ruido o incertidumbre, recuerda que el silencio no es vacío. Es el espacio donde las respuestas empiezan a tomar forma, donde las revelaciones que has estado buscando comienzan a florecer. Guardar silencio no es simplemente callar, sino abrir el corazón para escuchar lo que Dios quiere revelarte, esperando con quietud y plena confianza. Es en esos momentos de quietud donde podemos percibir las cosas sencillas que suelen pasar desapercibidas. Son esas bendiciones, muchas veces ignoradas, por las que también deberíamos dar gracias, pero que el ruido constante de la vida nos impide notar. En Filipenses 4, 6, 7 se nos enseña que en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con un corazón agradecido, y su paz guardará nuestras almas y mentes. Es como un pergamino lleno de sabiduría que entre el ajetreo no podemos descifrar. Solo al detenernos en un espacio tranquilo, logramos entender esas palabras que antes parecían invisibles. El libro de Proverbios 2:6 nos recuerda que el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Es en esa serenidad, en ese momento sin distracciones, donde recibimos esa sabiduría y comprensión que solo Él puede otorgar. Allí en el silencio, la gratitud se vuelve más pura, despojada de artificios y absolutamente sincera. A veces, incluso en la oración, la gratitud más auténtica no se expresa con palabras, sino con una actitud humilde de reconocimiento y entrega. No siempre es necesario llenar nuestras oraciones con interminables frases. A veces, un corazón callado, pero lleno de gratitud, es suficiente para entrar en la presencia del Señor. Además, hay una alabanza que surge en el silencio, una que trasciende las palabras, donde el alma se comunica con Dios de una manera que ningún lenguaje humano puede alcanzar. El silencio no implica la ausencia de expresión, sino una conexión más profunda que supera lo que las palabras pueden articular. En esos instantes de reflexión, cuando nos detenemos a observar las bendiciones que hemos recibido, el corazón se llena de una gratitud que no puede describirse fácilmente. Pensemos en esos momentos cuando, en la quietud, reconocemos la obra de Dios en los detalles de nuestra existencia. Tal vez sea una mañana serena, contemplando la belleza de la creación, o ese instante de calma interior tras haber superado un desafío. En esos momentos no necesitas pronunciar discursos elocuentes. El corazón, en su estado más puro, ya está hablando. El silencio que nos revela verdades no se limita a los grandes eventos de la vida. También se encuentra en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. Muchas veces estamos tan atrapados en las urgencias inmediatas que olvidamos la riqueza de detenernos y simplemente escuchar. Es en esos momentos de pausa, de verdadera escucha, donde descubrimos esas verdades que siempre estuvieron ahí, pero que el bullicio nos impedía ver. El silencio y la gratitud son un lenguaje del alma, uno que va más allá de las palabras. A veces, el acto más poderoso
de agradecimiento no requiere ser escuchado por los demás. Basta con guardar silencio, contemplar y dejar que nuestro espíritu responda desde lo profundo. Esa gratitud silenciosa no necesita audiencia, porque ya ha llegado al corazón de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje sobre el poder del silencio y el autocontrol. Recordemos que, como nos enseña la palabra, el silencio no es ausencia, sino una forma de conexión más profunda con Dios y con nuestro prójimo. Ahora me encantaría saber qué momentos de tu vida te han mostrado el poder del silencio. ¿Cómo has experimentado el autocontrol como una fortaleza espiritual? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Juntos podemos seguir edificándonos y creciendo en fe. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones y compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Que la paz de Cristo siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.